Hola, hola. ¿Así mejor? Guay. Preguntar a la gente, chicos, si ahí ven la pantalla. ¿Veis todas la pantalla? ¿Por el fondo igual? Guay. Por el fondo, el sector este... Si no, chachi. Vale, vale. Vale, pues bueno, lo primero, bienvenidas y bienvenidos a La Cuquera. Un gustazo ver tanta gente nueva. Y eso, ya sentimos el cortarrollos, pero pues las mascarillas puestas. Y las foticos las haremos nosotras, ya las colgaremos para que tengáis acceso. Y nada, antes de dar paso al ponente, dar un poco unas pinceladas del porqué de este espacio. Y bueno, la justificación principal es la necesidad más que evidente de alternativas culturales y de ocio en Huesca. Y bueno, somos muchas las personas que estamos ya iniciando este proyecto y con muchas ganas de ser más y de que todo siga adelante. Así que desde aquí os animamos a que os animéis, a que colaboréis en la forma en que podáis. Recursos materiales y personales son más que bienvenidos. Y eso, estamos disponibles en las redes sociales y hay asambleas abiertas todos los jueves a las 8. Así que anímense. Eso, ahora ya pasamos a hablar de lo que nos trae aquí, que es pues lo que se está llevando a cabo en Castanesa, que bueno, pues mucho oímos hablar de etiquetas verdes, de fomento de la actividad sostenible y ecológica, pero en esos mismos despachos se han autorizado que las excavadoras empiecen ya a destrozar el valle y eso, es para ampliar las pistas de esquí de Cerler, todo pues eso, a través de expropiaciones súper injustas y de hacer caso omiso a un montón de informes que apuntan a que es un proyecto insostenible, primero económicamente y eso, y más importante aún ecológicamente. Así que no te robo más tiempo, Paco. Paco Iturbe, miembro de la plataforma en defensa de las montañas de Aragón, nos va a contar en detalle esto y eso, que lo disfrutéis. Todo tío. Oh, qué maravilla, aplaudisito antes de empezar. Espera, a ver si luego... ¿Veis ahí todos bien? ¿Me escucháis todos bien? ¿Sí? ¿El qué, perdón? Ah, vale, vale. Pues eso, pues muchísimas gracias, evidentemente, al Centro La Cuquera por invitarnos a la plataforma a contaros cositas sobre Castanesa, que como bien ha comentado, uno de los grandes problemas que existe con Castanesa es el silencio mediático, el que se intenta que no se sepa lo que está sucediendo, y ahora veremos un poquito por qué. Intentaré no ser demasiado chapas, 3/4 de hora, 1 hora más o menos, y luego sí que ya charramos todo lo que queráis, ¿eh? O sea que un poquito. Os voy a poner algunas foticos para que no sea tan petardo lo que voy contando y así sea un poco más entretenido. Espera a ver que vea bien la teclica, que casi no la veo. Castanesa, los voy a tratar de contar un poco. El tema de Castanesa tiene un gran problema, que es muy complejo, con muchísimas aristas desde hace muchísimo tiempo. Así que voy a tratar de ir contando poco a poco el conjunto, a ver si lo consigo. Y pues eso, os voy a contando. Sí que os contaré un poquito, como veis ahí, más o menos. ¿Lo veis bien la pantalla? ¿Se ve? Vale, pues es un poco lo que es Saramón, que es la empresa que lo hace, el dinero público que se ha metido, los impactos que tiene y la viabilidad del mismo. Como es algo un poco complejo, voy a empezar un poco en plan abuelo cebolleta, contando lo que de dónde viene y un poco también el marco general, que a veces también se nos olvida ese marco general. Hablamos, Castanesa es un valle pirenaico, luego veremos un poquito por dónde está, y a veces sí que se nos olvida que estamos hablando de un paisaje de montaña. Muchas de las cuestiones que se hacen son cuestiones que se hacen como se podrían hacer un polígono industrial de Getafe o de Huesca o de Zaragoza, y estamos hablando de un paisaje de montaña, algo que es bastante obvio, pero que sí que en todas estas cuestiones sí que se olvida. Un medio tremendamente valioso, el Pirineo, las altas cumbres del Pirineo, es algo realmente excepcional. No hay que olvidar que el segundo parque nacional que se crea en España, por ejemplo, es el de Ordesa. O sea, es un lugar excepcional dentro del Estado y excepcional dentro de Europa. Tanto por los paisajes,
la fauna que va teniendo. Es fruto de miles de años. Ahí, por ejemplo, vemos el pitón volcánico del Anayet, de un antiguo volcán que hace miles de años sucedió ahí. Es importante también lo del fruto de miles de años, porque se oye muchas veces lo de, bueno, pues esto ya lo recuperaremos, ya lo volveremos a hacer. Bueno, pues recuperar cuestiones, o esto, por ejemplo, que son zonas de ibones, de los antiguos glaciares, en fin, lo que ha tardado miles de años en hacerlo, si lo destruyes, para volverlo a dejar como estaba, necesitas otra vez miles de años. En 6 meses no puedes crear un ibón, no puedes crear un pitón volcánico, no puedes hacer un circo glaciar en 6 meses. Necesitas que pasen siglos, miles de años otra vez para recuperarlo. También es fruto de la actividad humana. Eso, por ejemplo, eso es ya una zónica de Castanesa, son prados. Después de siglos, milenios en algunos casos, de ganadería extensiva, por ejemplo, pues se han ido amoldando este tipo de prados, o sea que también forma parte de la actividad humana. Pero es un medio tremendamente frágil. Las zonas de alta montaña, de las cumbres, son las zonas límite. Pasa un poco como con las zonas marinas, con las zonas costeras, y todo lo que está en los límites es tremendamente frágil. Pequeñas variaciones sí que pueden hacer que pues, parte de esa fauna, de esa flora, de esos paisajes, pues se vean alterados y se vean con no demasiados cambios, se vean bastante frágiles. Vamos avanzando un poquito en este marco general, ¿eh? No hay que olvidar que estamos hablando de un proyecto de una estación de esquí. La práctica del esquí es una práctica deportivo-turística que produce desarrollo, no hay que negarlo, pero que está realizada en una zona sensible y que por lo tanto debe tener una regulación. Y no hay que olvidar tampoco que es una modalidad de nieve como hay otras. Travesía, raquetas, trineos, escalada invernal, que a veces también se nos olvida que más allá del esquí hay otras muchísimas prácticas deportivas que pueden ser, y bueno, pues ahí os pongo algunas imágenes, pues algo de esquí de travesía, pues de marcha sobre nieve, de marcha ya más en verano, en fin, no olvidarnos eso de todas esas cuestiones. Seguimos avanzando en ese marco general. El tema de las grandes constructoras, que además aquí en este enclave, en este centro en el que estamos, pues tiene también bastante sentido hablar de ellas, que de hecho la gran protagonista es la propietaria de este centro, de hecho. Las grandes constructoras, tras acabar a finales del siglo XX, del siglo pasado, principios de con prácticamente, literalmente, con la costa, ya no tenían kilómetros de costa para poder construir, vuelven sus ojos hacia esas otras fronteras, que son las montañas, y comienzan a buscar cómo especular, cómo construir en primera línea. Igual que en primera línea de playa se buscaba, aquí también se busca la primera línea, y la primera línea es de pista de esquí. Si tengo 50 kilómetros de pista de esquí, tengo 50 kilómetros de primera línea en la que urbanizar. Por eso es tan importante las ampliaciones. Pues sería en el caso del mar como ser capaces de ampliar mar. Si pudieran ampliar el mar y tener más kilómetros de primera línea de playa, seguirían construyendo. Por lo tanto, aquí es fundamental construir más y más kilómetros de pistas para tener más kilómetros de primera línea de pista en la que poder construir nuevas urbanizaciones. Una vez que se meten en esa dinámica, en ese modelo, pues ya lo que antes era montaña pasa a convertirse en un solar de obra. Estos son ya las obras de cuando comienza Aramón, en el Valle de Tena, en Formigal, con la ampliación de Espelunciecha, pues ya se convierte en un perímetro de obra. Comienzan las obras de Formigal con sus urbanizaciones aledañas. Os voy a poner algunas imágenes de Formigal porque ilustra y Espelunciecha es de hace 10, 15 años. Esperad un segundico. Y sí que ilustra muy bien el modelo Aramón, lo que está por suceder en Castanesa, lo que está empezando a suceder ya. Ya veréis que os voy a poner algunas imágenes de Espelunciecha que se empiezan a aparecer ya brutalmente a lo que está empezando ya a aparecer a Castanesa. El modelo que se implanta es el mismo modelo, lo único que cambia es el valle. Llegados a este punto, sí que es importante saber qué es Aramón, cómo nace Aramón. Aramón nace en el año 2002, curiosamente el Año Internacional de las Montañas, aprovechan. En ese momento hay 7 estaciones de esquí en Aragón,
Estamos hablando de que en el siglo XX todavía nevaba de manera importante y con nieve natural tenía sentido haber estaciones de esquí, pero empezaban ya a tener problemas, o bien por una mala gestión, o bien porque empezaban a tener problemas de nieve que se traducían en problemas económicos. Y en esos finales del siglo XX hay 2 estaciones de esquí en Teruel que son de propiedad de un empresario privado que van a la quiebra. Y hay 3 estaciones en el Pirineo, la de Panticosa, la de Formigal y la de Cerler, en Benasque, que también quiebran, y pasa como con los pisos. Tenían unas hipotecas, unos créditos, y al quebrar pasan a ser propiedad del banco que les había dejado los créditos, que era Ibercaja. De manera que en esos momentos Ibercaja es propietaria por quedarse con las hipotecas de Cerler, de Formigal y de Panticosa, y luego hay un señor que tiene 2 estaciones en Teruel, Jabalambre y Valdelinares, que están quebradas. Estando en eso, finales del siglo XX, en el cambio de milenio, se produce un hecho, y es que llega a ser la vicepresidencia del gobierno de Aragón, Biel, que imagino que todavía lo conoceréis porque ha estado como 30 años de vicepresidente del gobierno, y es amigo de este que os digo de Teruel, de manera que en ese momento el gobierno de Aragón lo que hace es comprar las estaciones de Teruel, que estaban en quiebra, que valían 0, por un pingüe beneficio, con lo cual su amigo consigue ya una buena tajada y se las queda el gobierno de Aragón. Hacía 30 años usaban el mismo mantra de que es un motor de desarrollo, no se puede encerrar, hay que hacer lo que haga falta para que esa estación siga abierta, que todo este soniquete os irá sonando, y en ese momento le compra a su amigo el gobierno de Aragón con esa excusa las estaciones. De manera que se queda el gobierno de Aragón con las 2 de Teruel. Y sucede que en ese momento Pizarro pasa a ser presidente de Ibercaja, que son amigos, de hecho son compañeros de pupitre, Biel y Pizarro. Y un día hablando, pues yo tengo un problema, que tengo 2 estaciones de esquí que no sé qué hacer, pues a mí me pasa lo mismo, que tengo 3 que no sé qué hacer, y se supone que en algún momento pues dirían, oye, estamos hablando de principios del siglo XX, cuando está la burbuja inmobiliaria en pleno estallido, en esos momentos la especulación urbanística es brutal y salvaje en todo el país, deciden, oye, ¿y por qué no nos juntamos las tuyas y las mías, hacemos una empresa mixta con todas esas estaciones y empezamos aquí al pelotazo urbanístico? Tú, Ibercaja, te encargas de todo el tema inmobiliario y de la especulación, y yo, que soy vicepresidente del gobierno, no te preocupes, que ya me encargo de que no haya ningún problema y de que todo funcione. Y así nace Aramón. 50% Ibercaja, 50% Gobierno de Aragón, con esas 5 estaciones que tenían entre los 2. Lo del 50% es importante porque al ser 50% es una empresa privada. Al ser empresa privada tú no le puedes pedir cuentas. De hecho, infinidad de veces le ha pedido en Cortes de Aragón cuentas o que explique sus proyectos, y la respuesta es siempre la misma. Es una empresa privada, por lo tanto no tengo obligación de decirte nada de lo que voy a hacer. Pero a la vez, como tiene el 50% de inversión pública, recibe todo tipo de dinero de fondos públicos, que es la gran ventaja que tiene Aramón. Y en ese momento Aramón nace, eso es una publicidad, veis ahí, nace en el año 2002, como os digo, y su idea es ampliar todas las estaciones de esquí que tiene, incluso crear alguna nueva, si puede ser, y en todas ellas hacer urbanizaciones para pegar un buen pelotazo urbanístico. Y por lo que os decía antes, lo que les interesa es contra más kilómetros mejor para más urbanizaciones. Y esa es la publicidad de hechos, ya os fijáis, más pistas, más grande, y la de al lado de Ibercaja, mucho, mucho, mucho esquí. O sea, ese era de hecho, incluso lanzaban unos anuncios. Tenemos 200 kilómetros, al año que viene tendremos 300, y al siguiente 400, y al siguiente 500. Haya o no haya nieve, se pueda o no se pueda esquiar, sea o no una porquería de pistas, es lo de menos. Lo importante es los kilómetros para poder urbanizar, para poder hacer especulación urbanística. De todo este modelo comienzan con Aramón Formigal, con Espelunciecha como la experiencia piloto de este modelo, y no es ni mucho menos al azar por qué empiezan por Espelunciecha con mucha rapidez en esta estación, porque ahora lo veréis en un mapita, era la decisión de que se hacía con el Pirineo, si convertirlo en un parque internacional de los Pirineos, en una zona de protección,
o en una macrourbanización de todo el Pirineo. Eso es el mapita, lo que pone actual, cómo estaba Formigal en ese momento. Casi, espera, me levanto y lo señalo con la mano. Aquí os digo que esta zona era fundamental porque se juntaban dos cosas. Si queremos que el Pirineo sea una zona con cierta protección, con determinado modelo, hasta aquí llega la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala. Esto es la frontera de Francia, esto es el Parque Nacional de los Pirineos francés, y esto es Canal Roya, que estaba pendiente de protección. El que consiga esta pieza, aquí podemos hacer la unión de esas tres zonas para crear el Parque Internacional de los Pirineos, que estaba la propuesta encima de la mesa. Pero a la vez, aquí tengo la urbanización de Formigal, aquí tengo Canal Roya, que quiero hacer una ampliación y quiero hacer la unión de estaciones, que ahora, por ejemplo, ha vuelto a salir con Formigal, y esto es la zona clave para conseguir una macrourbanización de todos los valles. Con lo cual, el que consiga esta pieza se asegura que el otro modelo no sale adelante. Por eso se dieron muchísima prisa en ocupar esto. Si esto no lo hubieran conseguido, ahora, por ejemplo, no podríamos estar hablando de la unión de estaciones. Estaríamos hablando de la unión del Parque Francés, de la unión de Canal Roya, de la unión de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala. Con lo cual era fundamental darse muchísima prisa en meter ahí la zarpa para que el modelo de Aramón fuera el que venciera sobre el otro modelo de un Pirineo de otra manera. Comienzan por eso las obras con muchísima rapidez. Se crea el movimiento de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón para protestar contra todo este modelo. La plataforma incluye organizaciones conservacionistas, vecinales, personas a título particular, y comienzan todas esas obras que os digo, os voy a poner unas cuantas porque el modelo se parece muchísimo. Lo que antes eran paisajes de montaña, pues eso se convierten en zonas de obras, desmontes brutales, se les viene abajo una ladera entera porque lo que os decía al principio, no tienen en cuenta que esto es una zona de alta montaña, lo que consideran como si estuvieran haciendo obras en un polígono industrial y usan los mismos parámetros. Y, por ejemplo, pues hay toda una serie de cuestiones que no se tienen en cuenta, vertidos, residuos. Esa montaña de residuos acaba en eso que es el río Gállego, el nacimiento del río Gállego. De hecho, ahora el río Gállego ya no nace en la frontera con Francia como nacía antes. El Gállego viene de Gallicum Flumen, el río que viene de la Galia, el río que nace en Francia. En esos momentos, si vais a buscar el nacimiento del río Gállego, ya no existe. Lo han destrozado y ahora el Gállego nace en un sumidero de la estación de Formigal que vierte ahí las aguas residuales, y ahí es donde nace ahora el Gállego. El nacimiento del Gállego ya no existe. Esto es el barranco de Culivillas, entubado, cubierto. Hay una historia preciosa, muy bonita, de la princesa Culivillas, en fin. Luego, si tenemos tiempo, os la cuento. Pues bueno, pues por ahí van las lágrimas de la princesa. Pues las lágrimas de la princesa ahora van por dentro de esa tubería que queda como bastante menos bonito. Se veía gente por ahí en medio, no es que sean unos kamikazes que les gusta ir atravesando las obras, sino que llegaron a cortar la GR11. La GR11, como veis ahí, se fue desviada por las obras. Incluso, pues, si ya incluso una GR11 son capaces de desviarla, de transformarla, pues imaginaros con todos los senderos menores, etcétera, etcétera. Esas obras brutales. Esto es lo que te encontrabas cuando pasabas a Francia, la frontera, el bienvenidos a España. A este lado, desde donde está hecha la foto, eso es Parque Nacional Francés, de máxima protección. Y fijaros al otro lado lo que tenemos. De hecho, llegó incluso a haber alguna queja de Francia porque el propio polvo de las obras entraba dentro del Parque Nacional Francés y provocaba afecciones. Solamente el polvo que soltaban con sus obras. Pero eso, fijaros, este lado del cartel es zona de máxima protección, Parque Francés Nacional, y al otro lado pues ya veis lo que te encontrabas al pasar a Aragón. Por no quedarnos con esta imagen, pues esto es el Ibón de Espelunciecha, una de las excursiones más preciosas que había en Pirineo, que ahora ya tienes que ir por las pistas para llegar hasta allí, hasta el Ibón. Pasamos a lo que es Castanesa, Valle de Castanesa.
El Valle de Castanesa está en la Ribagorza, ya pegando con Cataluña, un poquito a las faldas del Aneto, al lado de Cerler. Tenéis ahí un poquito por ubicarnos en esa Ribagorza, en esa esquinita ya entre Cataluña y Francia, la zona de Castanesa. Es un valle de ganadería de alta montaña de toda la vida. De hecho, se vivía relativamente bien, no había prácticamente paro, tenía una ganadería de alta montaña de muchísima calidad, que ya os digo, los paisajes los ha modelado durante siglos, milenios. Tiene un urbanismo muy escaso. Es un poco peculiar porque es en realidad un valle que está partido por la mitad por la frontera con Cataluña. Entonces la parte de abajo del valle es la parte donde vive la gente. Lo que pasa es que como coincide es Cataluña, y la parte alta en realidad serían más las zonas donde estaban las bordas ganaderas. Son pueblos muy chiquiticos y bueno, pues apenas tiene 200, 300 habitantes en todo lo que es el Valle de Castanesa como tal. En un valle de 200 habitantes se proyectaban miles de viviendas, entre 5.000 y 10.000 viviendas en un valle de 200 habitantes, para que os hagáis una idea de que es algo completamente desproporcionado. No sé si se ve ahí un poco bien la zona del proyecto del Xudía. Estamos hablando esto es del año 2008. El actual Cerler es el que está en azul oscuro y luego hay un azul clarito, un naranja, un rosadito y un amarillo, que eso son toda la ampliación de Castanesa. Y repito, el actual Cerler es lo azul, para que os hagáis una idea de que estamos hablando de un proyecto importante. Ahí se ve un poquito también. Donde están actuando ahora es lo que llaman Castanesa, que es la zona esta. Esto es Cerler, aquí estaría Collado Basibé, que luego veremos, y aquí entra el río, aquí está el circo glaciar de Basibé, con el Ibón de Basibé. Nace desde aquí ya un arroyo que luego hace el Valiera, que gira y va por aquí hasta desembocar en Cataluña. De esta forma, el valle. Esto es donde están actuando ahora, pero les faltarían esas otras 3 zonas que están de momento en ya veremos. El dinero público invertido hasta el 2018, esto es el año 2008, 2009, tiene muchísima contestación social, luego veremos algunas cositas, se lleva a los tribunales desde la plataforma y desde los vecinos con tremendo esfuerzo y, oh sorpresa, después de algunas cuestiones un poco peculiares con los jueces, de presiones, que se llegó incluso a expulsar a algún juez del juicio, se llega a un juez y decide que esto es ilegal, que el plan urbanístico que hay es completamente desproporcionado, completamente desaforado, que va en contra de toda legalidad, y lo declara ilegal en el 2010. Al declararse ilegal, si no puedo construir, ¿para qué demonios quiero hacer una estación de esquí si yo lo que quiero es construir? Y en ese momento todos cantamos victoria y pensábamos que ya, de hecho, en el 2010 esto se da ya como un proyecto del pasado, estalla la burbuja inmobiliaria, además, en el 2008, 2009, con lo cual todo coincide y esto se queda ya como algo descartado. Aún así, hasta el 2018 sí que se habían hecho compra de terrenos, de unas maneras un tanto, ya luego veremos ahí un poquito algunas cosas, un tanto mafiosas, pero en torno a 20, 30 millones se ha metido en compra de terrenos, en dar avales, en proyectos. No sé si os suena Norman Foster, por ejemplo. Pues Norman Foster ha hecho aquí, se llevó 5 millones por proyectar algunos edificios. En torno a 70, 80 millones de euros se calcula que se han gastado entre proyectos, avales, compras de terrenos, etcétera, etcétera, que quedaron ahí en la nada. Eso hasta el 2018. Pero, para sorpresa de todos, en el 2019, este proyecto, que estaba ya muerto, se resucita. Al principio no estaba muy claro si era una broma, si lo decían de cachondeo, pero evidentemente están demostrando que no lo decían en broma. En estos últimos años, desde el 19 hasta ahora el 21, sobre todo este último verano, han metido de momento 15 millones de euros. Para que os hagáis una idea, han usado hasta helicópteros, incluso han trabajado en cuenta con camiones. A ver, eso es una zona de alta montaña, completamente virgen, completamente inaccesible. Durante 2 años, de hecho, estuvieron haciendo pistas para poder acceder, pero hay zonas que son completamente inaccesibles. Entonces están trabajando con helicópteros
un helicóptero especial de alto tonelaje que cobra, me parece que es a 1.000 euros el minuto, con lo cual los millones están yendo a mansalva. Ya os digo, antes de este verano se han gastado 10, 15 millones de euros, eran las previsiones, que probablemente se habrán salido. Toda esta cantidad de dinero, que es brutal, sale de dinero público. Lo que han hecho para esta primera fase es pedir un préstamo. Aramón es una empresa que está completamente en quiebra. Inicialmente el gobierno de Aragón metió ayer salían los empresarios del Valle del Aragón haciendo una estimación, 170 millones de euros de dinero público. Como siempre uno se pierde con estas cosas, ya para que os hagáis una idea, hoy salía que acaban de declarar La Palma zona catastrófica y que le conceden una ayuda de 10 millones de euros para toda la isla de La Palma como zona catastrófica. Pues en Aramón se han metido 170 millones de euros, como 17 veces la tragedia de La Palma en Aramón, para que os hagáis una idea de lo que a lo mejor se podría haber hecho con ese dinero en vez de dárselo a Ibercaja y a Aramón, si se hubieran hecho hospitales, colegios, servicios sociales, etcétera, etcétera. Eso hasta ahora. Aparte ahora, como es una empresa que está completamente en quiebra, lo que se ha hecho es pedir un crédito de 50 millones para poder hacer estas obras, avalado por el gobierno de Aragón. Con lo cual, cuando Aramón no pueda pagarlo, pues el gobierno de Aragón tendrá que hacerse cargo de los 50 millones de euros de momento, que la cosa sigue subiendo. Eso es la estación de Cerler actual. Venas. Cerler está aquí, subes y la parte más alta es esto de aquí, que es Collado Basibé. Collado Basibé, al otro lado, es donde entra ya Castanesa y es por aquí por donde se produce la unión, la ampliación hacia Castanesa. Por cierto, Cerler se hizo aquí a mediados del siglo XX porque esta es la zona norte donde hay nieve. No saltaron a la otra zona, que es la vertiente sur, soleada, luego veremos alguna foto, porque allí no nieva. No es que los de los años 60 o 70 fueran idiotas. Igual, es decir, construyeron las pistas de esquí donde había nieve y donde no había nieve, no. Pues nosotros ahora vamos a ampliar a la zona donde no hay nieve. Esto es Collado Basibé. Lo que se ve al fondo es la zona del Valle de Castanesa, valle glaciar que va bajando, que luego el Valiera gira hacia la derecha que veíamos antes. Cuando se conoce en el 19 esas cosas raras que se oían de que iban a arrancar, lo que se hace es... Vale. Sí que se empiezan a hacer algunas pequeñas movilizaciones, algunas concentraciones ahí arriba.